Bueno, Iris, que queremos hablar de más temas y la verdad es que hace unos días me enviabas la noticia de ese histórico ascenso de Carlos Soria en el Manaslu, una cima de 8.163 metros y lo ha hecho nada más y nada menos que 52 años después de su primer intento de escalar en el que es uno de los 14 8000 del mundo. Pero el dato más importante es que lo ha hecho, atención, no nos equivocamos, ahora tú nos lo confirmas, con 86 años de edad. Iris, claramente este alpinista no pierde su capacidad de soñar, tenga la edad que tenga. Iris, ¿cómo crees tú que con 86 años se puede escalar un 8000? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que simplemente es un ejemplo de determinación y, sobre todo, lo más importante, capacidad de autonomía sobre su propio cuerpo y sus habilidades, ¿no? Al margen de lo que le pueda decir la sociedad. Sí. Yo creo que Soria lo que tiene la capacidad es claramente de cerrar los oídos, ¿no? Y escucharse simplemente a sí mismo y hacer lo que él quiere hacer. Porque con 86 años y escalar un 8000, evidentemente has tenido que cuidarte, y no solo en el último año o 2 años, sino seguro que lleva una trayectoria de cuidarse, ¿verdad, Iris? Sí, seguro que sí. Y además yo el otro día vi un reportaje suyo en el que acababa de volver de otra expedición hace ya un tiempo. Había descansado solo un día después de todas las horas de avión y a las 7 Sí. de la mañana se despertó para ir a escalar al rocódromo para seguir manteniéndose en forma, y se despertó temprano porque él decía, no, es que a mí me gusta madrugar. Claro. Pero sí un ejemplo de alguien que se ve que su vida es esa, que le encanta. Y el ejemplo sí que está en eso, ¿no? En lo que tú decías, ¿no? En no poner etiquetas, en no autolimitarnos, ¿verdad? Sí, pero también hay que recordar que esto Soria tampoco lo hizo solo. Me Ajá, refiero que alcanzó la claro, cima en equipo, claro. rodeado de gente que además entiende su pasión y su estilo de vida, y eso es, yo creo, lo más importante, porque al final a lo mejor nos ponemos límites nosotros o nos los pone la sociedad, pero lo que en cierto modo nos ayuda, ¿no?, también a tener esa autonomía y a retirar esos límites es encontrarnos con gente que no nos hace sentir que estamos locos o que Claro, estamos intentando hacer cosas que no deberíamos hacer por la razón que fuera. claro, Y bueno, yo creo que, por ejemplo, en estas expediciones como la que hizo Soria, de entrada ya acompañaban sherpas locales, claro, que siempre son como los auténticos expertos en estos terrenos y en esas montañas. claro. Y también, bueno, tenía un gran amigo y fotógrafo que iba con él. Y bueno, eso es lo que le ayuda, ¿no?, a estar rodeado de personas que viven en sus propios cuerpos los mismos sueños, los mismos retos y estilos de vida, que eso también es lo que decía antes, nos ayuda a cultivar esa confianza. Claro. Y por eso la comunidad es tan importante al final, es lo que nos ayuda a cumplir nuestros objetivos también. Que Soria ha llegado a la cima de 12 8000 y que 8 de ellos los alcanzó después de haber cumplido los 60 años, lo que hablábamos, ¿no? Él ha llevado una trayectoria de cuidado, de entrenamiento y de tener una meta, ¿verdad? De tener un objetivo. Yo creo que eso también es importante, ¿no? El marcarnos ese objetivo y bueno, y poner rumbo hacia él con cierta disciplina de entrenamiento y de saber lo que queremos hacer. Y como tú bien dices, rodeándonos de gente que nos ayude, porque además también hacer constar que ha coronado el Manaslu con una prótesis de rodilla y todos los achaques propios de su edad. Es decir, no es que sea ningún Superman, sino que ha superado sus propios, digamos, achaques, ¿no? Sus límites de la edad. Sí, pero yo también creo que, bueno, él también, bueno, tiene la suerte, ¿no?, de que lleva muchísimos años haciendo deporte Claro, en la naturaleza. Entonces ese exponerse a ese entorno también lo que ha hecho ha sido enseñarle muy bien cómo hasta qué punto puede confiar en su propio instinto, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo todo. Al final hay una parte que es la física, pero también hay una parte que es un ejercicio de confianza, ¿no? En la naturaleza hay muchos momentos en los que se generan situaciones de duda y que también puede llevarnos a dudar de nuestro propio instinto, ¿no? Entonces, cuando estás rodeado de gente que en cierto modo rechaza que dudemos de lo que podemos o no podemos hacer, pues también nos hace más fuertes, más capaces, y a la vez también nos da más seguridad cuando estamos ahí fuera, ¿no? Hay muchas veces cuando las personas nos alertan de, ay, ve con cuidado, lo hacen desde la buena fe, ¿no? Lo hacen para
para protegernos, pero a veces lo que puede pasar, ¿no? Es que esas alertas que proceden de seres queridos y que tienen toda la buena intención, pues en un momento dado, cuando estás cansado, ahí fuera en la naturaleza, pueden llegar a hacerte dudar de ti mismo, pueden minar esa confianza en tu instinto y en tu propio cuerpo. Y, y por eso, bueno, yo creo que sobre todo también lo de Soria es un ejemplo de la fortaleza que él tiene y que la ha conseguido, como decía antes, él solo, pero también rodeado de gente que los unos a los otros, ¿no? Han cultivado esa conexión cuerpo-mente para entender ellos mismos cuáles son sus propios límites y sus limitaciones reales y no las impuestas desde fuera. Supongo que es una cuestión de saber discernir, ¿no? Entre la historia que te cuentas a ti mismo y la historia que te cuentan los demás, ¿no? Sobre lo que puedes y lo que no puedes hacer. Si te escuchas a ti mismo, si tienes confianza, ese entrenamiento, yo creo que ahí también está un poco la clave, ¿no? Sí, sí, yo constantemente escucho a gente de mi entorno decir que, por ejemplo, que cuando salen a pasear Sí, o hacen algún deporte les duele algo, ¿no? Y que sí, antes no les pasaba y siempre como que lo atribuyen a la edad constantemente. Es que antes era más joven, etcétera, ¿no? El típico sí, discurso. sí, sí, Pero, y es como hay una tendencia, ¿no? A hacerlo por asignación automática, de que claro, se atribuye todo a la edad porque es el discurso estándar que está ahí fuera, ¿no? claro. Pero también hay que tener en cuenta que muchas de estas personas que se quejan, ¿no? De, ay, me duele esto por la edad, también se olvidan de preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que hice ayer? Porque, ¿cómo fue su día a día, ¿no? Su estilo de vida. Como vivíamos hace 10 o 15 años, pues teníamos un estilo de vida mucho más saludable, incluso 20 años atrás. Todos como vivíamos de una manera mucho más espontánea, la vida era mucho más activa. Por ejemplo, nos desplazábamos a los sitios para encontrarnos con otras personas, quedábamos para tomar cafés o, yo qué sé, incluso para ligar, ¿no? Dependíamos mucho menos de hacerlo remotamente con el teléfono móvil o el ordenador. Y entonces esto quería decir que, yo qué sé, si querías encontrar el amor, querías encontrar nuevos amigos, ir al cine o incluso, yo qué sé, antes, ¿no? Ir al videoclub a buscar una película, Sí, sí, sí. hacer la compra, todas las cosas que ahora se hacen remotamente a través de las tecnologías, pues tenías que salir, exponerte al mundo, usar tu cuerpo, moverte. Y aunque fuera un estilo de vida sedentario propio de la vida moderna, la vida sucedía mucho más en movimiento, ¿no? De lo que es ahora, ¿no? Y entonces, bueno, ahí también esa desconexión con el cuerpo también lleva, ¿no? A que perdamos esa capacidad de contarnos nosotros nuestra propia historia. Sin duda alguna, Iris, todos estos condicionantes, todo esto que estás contándonos, la verdad que si reflexionamos, claro, hemos perdido nuestra conexión con nuestro cuerpo, ¿no? Y puede parecer esto una frase un poco que en plan de, bueno, pero ¿qué me están diciendo, no? Pero es cierto que muchas veces vamos en piloto automático y no escuchamos nuestro cuerpo y no lo sentimos, con lo cual perdemos esa concepción que tenemos de lo que somos capaces de hacer, lo que no. Y la verdad que ahora que lo estás comentando, pues la verdad que todo eso que teníamos que hacer, no remotamente, sino en persona, porque no había otra forma de hacerlo, nos hacía también sentir mucho más nuestro cuerpo y ser conscientes de que lo tenemos que cuidar y de la herramienta que tenemos, ¿verdad? Sí, exacto. Y yo creo que ahí es donde está el ejemplo de Soria. En su caso es muy extremo, no es un Claro. alpinista, no, es un nivel de entrenamiento y de conocimiento de las montañas muy, muy avanzado, pero la lección que él nos enseña, ¿no? Lógicamente hay una parte técnica, hay una parte logística detrás de ese sueño que él ha conseguido, pero yo cuando le escucho hablar y veo sus entrevistas, ¿no? Siempre pienso para mí que él tiene una capacidad muy grande, ¿no? de sentir lo que él quiere, de lo que él es capaz y de ir a por ello, ¿no? Como cerrando los oídos todo el rato a lo que está, al ruido que haya a su alrededor, ¿no? Y yo creo que es importante recordar que por un lado está como la propia experiencia de cada uno, ¿no? Y el instinto que desarrolla uno mismo al moverse y practicar deporte a lo largo de los años, como sería el caso de Soria. Pero también, ¿no? Se pueden encontrar como otras herramientas para cultivar esa conexión y esa idea de vivir más con el sentir. En mi caso, ¿no? Yo practico disciplinas y enseño disciplinas más controladas como son el yoga, el animal flow y el pilates, que son rutinas que nos devuelven a esa raíz, a nuestro origen, que al final no hay que olvidar que nuestro origen es el cuerpo, Sí. y a esa idea de sentir el cuerpo, ¿no? Para que luego, además, cuando estemos ahí fuera, ¿no? Haciendo deporte y moviéndonos en un entorno que no controlamos, como es el medio natural, pues podamos entender y comprender mejor cuáles son nuestros límites
y cuáles son los límites que nos está fijando el medio natural en ese mismo momento, porque el medio natural también tiene su propia iniciativa y Claro. decide por nosotros a Sí, veces. sí, sí. Pero lo importante, y eso se puede aplicar en cualquier espacio de nuestra vida cotidiana, ¿no? Es que eso nos enseña a poder tomar decisiones por nosotros mismos y no en función de los límites establecidos por nuestro entorno, que en este caso, pues claro, es la sociedad. Porque, entre otras cosas, yo creo que el principal sentido que tiene esta sección es animar a la gente, ¿verdad? Es animarlas al movimiento, a no llevar una vida sedentaria y que puedan ver todos los beneficios que puede tener, bueno, pues ese movimiento, sea cual sea, y se practique como se practique. Sí, sí, exacto. A ver, al final, es lo que digo yo siempre, moverse es divertido y hay que moverse porque es divertido y porque forma parte de estar vivo. O sea, Claro. lo que decimos siempre, la idea de la vida en movimiento, y hay tantísimas maneras diferentes de moverse, no hay que pensar en el deporte como simplemente una etiqueta. Claro. Entonces, cada uno puede encontrar una manera de moverse que le guste, sobre todo hacerlo en comunidad. Y bueno, yo, porque a mí lo que me gusta es la naturaleza, pues yo siempre animo, ¿no?, a que la gente se mueva en naturaleza simplemente para eso, para nutrir esa conexión con el medio natural que hemos perdido, y que también, al fin y al cabo, igual que el cuerpo es volver al origen, la naturaleza también lo es, ¿no? Y son dos maneras de sentirse como más anclado en la realidad y más cómodo en un mundo en el que, bueno, todo va muy deprisa y pasan demasiadas cosas en el entorno digital.